18. Solo es como una introducción a lo que quiero compartirte hoy. Y es un versículo que seguro podría quedarse grabado ya en nuestros corazones. Amén. Es el versículo central de este mes. Amén. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que ya hemos hablado acerca, amén, de lo que significa este andar en este camino, aleluya. Ya hemos oído acerca de que entre más vamos avanzando, más claro se vuelve el camino, aleluya. Más lúcida debería ser nuestra mente para tomar decisiones, más lúcido debería estar nuestro corazón, más iluminado, aleluya, nuestro entendimiento, amén. Y lo que está hablando, aleluya, el escritor, hermano, es que él está precisamente, amén, asimilando nuestro andar, aleluya, con una senda, con un camino. Lo que él está diciendo, aleluya, es que, amén, al haber un camino, aleluya, por ende, nosotros deberíamos de comprender que entonces hay una dirección, aleluya, de cómo ir y de hacia dónde ir. Amén. Eso es muy fácil y muy sencillo. Amén. Si tú quieres ir, aleluya, de aquí a México, aleluya, pues solamente hay carreteras trazadas y puedes tomar lo que llamamos una autopista o una carretera libre. Normalmente nosotros no vemos una vereda y te metes con el coche y dices, bueno, aquí voy a cruzar el monte porque esto es más rápido y más fácil. No lo haces así. Solamente dices, bueno, me voy a ir por la libre o me voy a ir por la autopista. ¿Está acá? Ninguno de nosotros, aleluya, para ir ahorita a su casa, traza un camino nuevo, es decir, que no exista. Tú podrías tomar quizá 10, pero no te vas a meter por un callejón que no tiene salida, ni intentarás entrar por la puerta de una casa y salir por su puerta trasera con tu auto, porque eso no es factible, no es lógico. Es decir, tú y yo tenemos que entender, hermano, que hay un camino ya trazado, que hay una forma, aleluya, de caminar ese camino y que el Señor dice, aleluya, que en esta senda, aleluya, siempre, aleluya, va a ir, aleluya, a más la luz, va a ir a más, amén, el que tú y yo podamos tener más claridad en cada acción que nosotros tengamos o hagamos. Así que el libro de Isaías, en esta función, en este contexto de lo que ya hemos estado hablando de Proverbios 4:18, el libro de Isaías capítulo 55. Hoy quiero hablarte un poco acerca del camino, amén. Quiero hablarte acerca del camino y no precisamente de la historia de nuestro compañerismo, sino de lo que la Biblia habla respecto a esto. Amén. Los versículos de los que yo me quiero centrar es el versículo 8 y 9, pero vamos a tomar un poco de contexto a partir del capítulo 6 para que tú y yo podamos comprender por qué está eso ahí. Isaías 55, versículo 6 en adelante, y en el capítulo 55 dice misericordia gratuita para todos. Escuche eso, misericordia gratuita para todos. El versículo 6 dice esto: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por la mañana ya hice mucho énfasis en esto. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias por su palabra, Señor, que podamos entender, comprender, discernir, Señor, lo que acabamos de leer, mi Dios. Ayúdenos con su Espíritu Santo para que tengamos entendimiento respecto a esto, Señor, Dios, y como oraba, Señor, la vez pasada, que su palabra no nos ofenda, Señor, sino que su palabra, Señor, pueda ser clara en nuestros corazones para que ajustemos, Dios, en nuestro corazón toda actitud,
nuestro pensamiento, aleluya, toda acción, Señor, de tal manera que estemos, Dios, deseosos de hacer su voluntad y de comprenderla, mi Dios. Reciba usted la gloria, la honra, la alabanza, y que su Espíritu Santo sea nuestro maestro y nuestro intérprete esta tarde. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dice, aleluya, Isaías, amén, si alguien, amén, está viviendo incorrectamente, deje ese camino. Si alguien está accionando incorrectamente, deje ese pensamiento. Y si lo hace y viene pronto al Señor, Él será muy misericordioso y le perdonará. Ya por la mañana hablábamos de eso. Pero después, hermano, aleluya, entra esta parte gloriosa donde el Señor dice, se debe de hacer esto. Explica por qué. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y esto es muy interesante, hermanos, ¿sabes? Porque nosotros podríamos estar confundidos creyendo que nuestra forma de pensar es la misma forma de pensar de Dios y que nuestra forma de andar es la forma en que anda Dios. Y el Señor quiere aclararlo a través de Isaías y nos dice Él, ¿sabes? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu forma en la que tú deduces las cosas no es la forma en la que yo la deduzco. La forma en que tú haces lógico el evangelio no es la forma en la que yo lo hago. Y esto, hermano, aleluya, debería de a nosotros alertarnos, hermano, porque yo recuerdo que Pablo le escribe al discípulo diciendo, ten cuidado de ti mismo. No le advierte de otra cosa, sino le advierte de él. Y es lo que está haciendo el Señor a través del profeta, diciéndonos, ojo con tus pensamientos, porque esa no es la forma en la que yo pienso. Ojo de cómo andas, ojo de cómo te mueves, porque no es como yo lo hago. Y el Señor introduce, hermano, aleluya, esta parte de decir tus caminos, no, o bueno, habla en plural, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más, escuche bien, más que vuestros pensamientos. Y algunos de nosotros, por supuesto, que podríamos sentirnos, aleluya, ofendidos al escuchar esto. Pero, ¿sabes? No está hablando Isaías diciéndonos que él piensa mejor que nosotros, ni Isaías está refiriendo a que él anda mejor que nosotros. Lo que él está diciendo es lo que Dios dice respecto de él y de nosotros. Y eso es muy importante y muy interesante entenderlo, hermano, porque cuando el pensamiento y el andar, aleluya, concuerdan con el de Cristo, entonces por ende el individuo podría ser totalmente diferente. Y esto es un peligro dentro de la iglesia, y es un peligro dentro, aleluya, del evangelio, y es un peligro dentro del reino de Dios, y es un peligro para tu vida y la mía, aleluya, creer que todo lo que yo pienso es correcto, creer que todo lo que hago está bien hecho. Es por ello que el Señor nos ha dado su palabra para que nuestro pensamiento y nuestro actuar sea filtrado por la palabra de Dios, que nosotros podamos venir a los razonamientos de Cristo, hermano, y a la forma en la que Él andaba, para que nosotros podamos mirar que Él piensa mejor que nosotros. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir amén cuando decimos que Dios piensa mejor que nosotros? ¿Cuántos de nosotros, ay, en el orgullo pareciera que Dios pone el dedo en la llaga? Hermano, esto es muy interesante entenderlo, que sus caminos son mejores que los nuestros. Y cuando una persona lo entiende, entonces deja los suyos. Por eso el contexto es, deje el inicuo sus caminos. Deje eso, deje de andar ahí. Y venga y dése cuenta que yo tengo mejores caminos que los que usted anda. Hermano, cuando nosotros empezamos a andar en esa senda del justo, cuando empezamos a caminar, hermano, aleluya, buscando mayor iluminación, entonces Dios empieza, hermano, aleluya, a proveer todo lo necesario para que nuestro andar, hermano, aleluya, de alguna manera, podamos explicarlo, tenga éxito, que pueda haber un porvenir en nuestra forma de pensamiento, siempre y cuando éste se adapte, hermano, a la forma en la que Cristo ha establecido el andar en sus caminos. Una de las cosas más difíciles dentro de la iglesia, hermano, es formar discípulos, lo decía el otro día.
Una de las cosas más complicadas, aleluya, no para el pastor, sino para Dios, porque el Señor es muy claro, no hablan de ti, sino de mí, no te ignoran a ti, sino a mí, etcétera, etcétera. O sea, cuando una persona llega al reino de Dios, necesita empezar a ser enseñada que es Dios quien gobierna, que es Dios quien manda, que es Dios quien direcciona, para que ese alguien que llega pueda entender, hermano, a la larga, que toda instrucción, amén, tiene un fin. Y cuando ese alguien lo entiende, entonces ese alguien, hermano, aleluya, ya lo he explicado durante el mes, va a empezar a avanzar y se va a mirar, hermano, en su entendimiento, no en el entendimiento que tú y yo podamos tener por el hecho de nuestra inteligencia, sino en el entendimiento que se desarrolla en el caminar, en estos caminos que son más altos, en el ajustarnos a los pensamientos que son más altos que los nuestros. Es por eso que la Biblia va a demandarnos más de lo que nosotros podríamos de alguna manera dar o pensar querer dar. Cuando tú oyes acerca de la oración, tu mente te dice, no, eso es mucho. Porque claro, esos no son los pensamientos de Dios, esos son nuestros pensamientos. Cuando tú oyes de hacer resúmenes, dice, ay, pues ¿cómo crees? No, pues eso ¿dónde o cuándo? Porque ese es tu pensamiento y Dios no piensa así. Él dijo, escudriña la escritura. Búscame, ahí voy a estar. Así que tenemos que empezar a darnos cuenta de esto, hermano, de tal manera que si nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos, aleluya, mirar que Dios piensa mejor que nosotros, entonces seguramente acudiríamos a eso. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en el plano terrenal, mundano, algunos de aquí han ido alguna vez a un curso, al curso de lo que tú quieras, a un curso. ¿Sí han ido? ¿Y qué le dicen al expositor? A ver, bájate, tú no sabes. ¿Por qué vas al curso? Dices, algo me va a enseñar, ¿no? Su experiencia, su expertise de vida. Él tiene más años que yo, ha ido de allá para acá. Hermano, y estás tan abierto, hermana, está usted tan abierta, pero cuando tú vienes a la iglesia, resulta que usted es más inteligente que Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo cambia ahí las cosas? Recuerdo muy bien en una ocasión, mientras yo trabajaba, había una persona que llegaba y enseñaba, ¿no? Y yo lo veía, hermano, y veía su posición dentro de la empresa y yo anhelaba eso, decía, ay, yo un día quisiera ser como este hombre, yo un día quisiera tener ese lugar, que quisiera poder llegar y pues mandas y ordenas y ves que está mal y uno sueña, uno se ilusiona, uno anhela las cosas del mundo. Y ese hombre, cuando yo empecé a tener una relación con él y me empieza a platicar cómo había viajado y cómo había ido y cómo había ido por todo Centroamérica a capacitar y cómo el hombre era muy reconocido en la marca, etcétera, y dices, wow, no, pues yo quisiera ser así. ¿Sabes, hermano? Porque tú como hombre o uno como persona alcanza a mirar que acabas de encontrar a alguien que puede abonar tu vida. Obvio, estoy hablando del área laboral. Y tú quieres que ese alguien, amén, abone a ti. Estás dispuesto a escucharlo, estás dispuesto a que te dé tips, estás dispuesto, aleluya, a que pueda hacer algo en ti para que tú alcances eso. Bueno, así debería ser el mismo pensamiento cuando usted está en la iglesia, cuando usted lee la Biblia, porque usted está oyendo, aleluya, cuando leemos la Biblia está oyendo literalmente la palabra de Dios, que es mucho mayor, aleluya, que nuestro pensamiento, que la forma en la que Él traza andar en esta senda justa, hermano, es mucho mejor de la forma en la que nosotros podríamos trazar la forma de andar en la senda justa. Es necesario entenderlo. Hubo un hombre llamado Balaam, y este hombre toma un camino, se sube a su burro y empieza a andar por ahí, hermano, aleluya. Y entonces el ángel de Jehová se aparece en su camino, la burra lo ve al ángel, él no lo ve, Balaam no ve al ángel, así que la burra se detiene y él le pega. Y más adelante la burra sigue caminando en el camino, hermano, aleluya, y lo que hace es volver a ver al ángel de Jehová, y entonces la burra sale del camino, se mete entre las vides, hermano, donde queda muy apretada, y entonces Balaam la empieza a golpear. Y por una tercera vez, aleluya, se vuelven a encontrar en ese camino, aleluya, al ángel de Jehová, y la burra, escúchame bien, el burro, es una burra, dice, yo me voy a acostar porque acaba de volver a ver al Señor, al ángel de Dios.
Así que Balaam se baja, hermano, ya que la burra está echada, y va y trae un palo y la empieza a azotar. Y Dios abre su boca y le dice: ¿te he tratado así otras ocasiones? ¿Yo he sido así contigo? ¿Yo te he desobedecido? Y Balaam le responde: no, 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 nunca ha sido así. Entonces, ¿por qué me golpeas? Y cuando ella dice eso, se le abren los ojos a Balaam y ve, hermano, al ángel con una espada, dice, desenvainada, y Dios le habla y le dice: necio, he estado estorbando tu camino, he estado estorbando tu andar, pero tú te has, aleluya, aneciado en ir. Si no fuera por mi gracia, yo haría lo mismo que tú le hiciste a la burra contigo. ¿Estás acá? Muchas veces Dios, hermano, ha buscado estorbar nuestros caminos, pero nosotros somos necios, más necios que ese Balaam. Y muchas veces no hemos encontrado, hermano, aleluya, que estamos aquí por la gracia y la misericordia. No ha sido nuestra habilidad, aleluya, de sacarle la vuelta al camino. No ha sido la habilidad, hermano, aleluya, para que no se vea cómo soy. No, ha sido la gracia y la misericordia, puro amor de Dios sobre tu vida. ¿Estás aquí? Pero algunos de nosotros no alcanzamos a mirar. Que es por eso que el que lo alcanza a ver dice: que sea Dios el que piense por mí. Señor, ¿cómo le hago? ¿Por qué debería yo de romperme la cabeza cuando tengo junto al mejor mentor que pueda haber en todo el universo o la galaxia? ¿Por qué tendría yo que romperme la cabeza, hermano, cuando yo podría venir a orar y decirle: Señor, dame de tu sabiduría para saber qué debo de hacer? ¿Por qué debo de hacer cosas, hermano, tan humanas, aleluya, tan de mi carne, cuando yo sé que si vengo a la palabra de Dios, ahí está muy claro, aleluya, el tema del cual yo quiero hablar con Dios? Es importante entenderlo. El libro de Éxodo, capítulo 13, ¿sí está aquí? Así que dice Isaías: pues deja ese camino. Dios tiene algo mejor, Él piensa mejor que tú. Hijo de las... Y cuando veo eso digo: gloria a Dios. ¿O cuánto les gustaría tener un Dios que tenga pensamientos menos inteligentes que los suyos? No le suena a Dios, ¿no? ¿O cuánto les gustaría tener un Dios que tiene caminos peores que los tuyos? No, eso no suena a Dios, ¿o sí? Éxodo 13, versículo 17. ¿Está ahí? Escuche esto. Y luego que Faraón está Moisés platicando la historia. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está cerca. Está Moisés hablándole a su suegro Yetro. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice que Dios escogió el camino por donde su pueblo debía de ir. Dice que él no escogió el camino más cercano porque dijo: en el camino cercano van a hallar la guerra, y al enfrentarse a la guerra se van a volver a Egipto. Hermano, ¿a quién le dio ese plan Dios? El que estoy hablando, el que acabamos de leer, ¿a quién le dio ese plan? ¿A quién? A Moisés. No se lo dio al pueblo. Le habló al líder y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que te vayas por allá. Y entonces, ¿qué hace un líder? Pues viene, en el caso de Moisés, y le dice al pueblo: ¡hey, pueblo, vamos a irnos por acá! ¿Quién sabe qué? ¿Y por qué quiere que camine más? Y ya se puede imaginar un pueblo de 600,000 personas. Que Dios bendiga a Moisés.
Pero Dios sabe por qué no quiere que se vayan por allá. Es Dios el que tiene mejores caminos y mejores pensamientos para andar. Dios sabe, hermano, que si te dejas seguir caminando por ahí, te vas a encontrar la guerra y vas a volver de donde Él te sacó. Cuando tú y yo entendamos esto, que el camino del justo, hermano, es como la luz de la aurora, ese camino es así, no por consecuencia de nuestras obras, es así por quien lo trazó, es Dios, porque el que piensa cómo hay que andar ahí es Dios, y sus pensamientos y su camino es mucho mejor de lo que tú y yo, estrategas de vida y coach de vida, podríamos hacer con nuestras propias vidas, hermanos. Mientras no entendamos esto, entonces seguiremos, hermano, acuñados a una naturaleza que nos va a impedir ir por la senda del justo. El cristiano es llamado para entrar ahí y moverse ahí, crecer ahí y tener una madurez ahí, en lo que Dios traza. Así que Moisés le está diciendo eso. Ahora escucha bien. Este camino, en ese camino, él fue columna de fuego y fue nube. Él se encargó de hacer lo que tenía que hacer, que no era provisto por ningún hombre y que ningún hombre podía haberlo provisto. Pero él se convirtió en esto para que el pueblo, en ese camino más largo, pero sin guerra, en ese camino más largo, pero sin la oportunidad de volver a Egipto, él fue lo que tuvo que ser para que el pueblo llegara a donde debía llegar. Y muchos de nosotros no estamos entendiendo eso. Muchos de nosotros, hermano, queremos atajos en la Biblia. Quieres ser un líder, quieres ser un discípulo, quieres ser un pastor, quieres ser algo, hermano, aleluya, en la iglesia. Necesitas comprender eso. Mientras tú no lo comprendas, entonces tú querrás tomar el camino ese corto, donde te esperará la guerra, donde te esperará, hermano, la batalla y donde el riesgo es que vuelvas atrás. Está aquí, Éxodo 18. El camino lo traza el Señor. Es muy difícil de entenderlo, pero es muy fácil, hermano, aleluya, de andarlo. Cuando uno decide y acepta, Éxodo 18, versículos 8 y 9. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová, y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberle librado de mano de los egipcios. Hermano, Moisés tiene el testimonio. Es Dios el que nos ha traído. Es Dios el que ha hecho de nuestro andar algo exitoso. Dios nos ha traído por una travesía, aleluya, que quizá a mi pensamiento y a mi lógica no era la mejor, pero esta travesía, aleluya, ha procurado al pueblo de vida. Lo ha procurado en todos los sentidos, porque ha sido Dios el que se ha involucrado en el mismo camino que Él ha trazado. Ha trazado un camino no para que lo andemos solos, sino para que Él esté con nosotros. Es por eso que los hombres de guerra en la antigüedad decían: Señor, ¿hemos de ir a la guerra? Y si Dios decía que no, decían ellos: bueno, no voy a ir a la guerra. Señor, ¿hemos de ir a la guerra? Y si Dios decía sí, porque he de ir con ustedes, ellos iban a la guerra. Por eso el hombre Gedeón, hermano, es famoso no porque él haya vencido con sus 300 a un gran ejército, sino porque Dios llegó antes y el pueblo mismo, hermano, aleluya, empezó a matarse entre sí y llegan 300 y terminan la tarea. Pero él necesitaba la señal de que Dios le estaba diciendo por dónde y cómo. Y cuando eso se hace en la vida, entonces es ahí donde toma mucha relevancia palabras que yo te digo constantemente: todo tiene una estrategia. Pero muchos de nosotros no nos gusta la estrategia, nos gusta, hermano, aleluya, simplemente aventarnos, diríamos en México, como el borras, y que venga lo que tenga que venir. Cuando Dios mismo ha dicho: tengo un pensamiento diferente al tuyo, pero seguro te va a bendecir. Tengo un camino diferente por el cual tú puedas andar y seguro va a ser diferente, aleluya, el final. Es por eso que el camino estrecho y angosto, dice al final, es un camino de vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a entender. Dice, Moisés le contaba ahí cómo Dios los había librado por el camino que no trazó Moisés, hermano, que le trazó Dios. Por el camino que Dios, hermano, dijo: por aquí has de ir. Moisés no se está poniendo
las flores y diciendo, pues yo soy un estratega y seguro si me hubiera conocido Hitler hubiéramos sido buenos amigos. No, hermano. No, 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 estamos hablando de un Dios que piensa y que razona a grados de inteligencia que tú y yo no tenemos ni siquiera idea. Y que podríamos hoy, hermano, aleluya, tener eso a nuestro alcance si hoy pudiéramos prestar un poco de oído al Dios, hermano, que busca mostrarte por dónde has de ir y cómo has de ir. En el libro de Éxodo, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 23, ¿está aquí? El camino. Un camino, hermano. Aleluya, que es una senda gloriosa. Éxodo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Escucha esto, hermano. Dice el Señor, tú has de ir por ahí. Y si tú oyes al ángel que va delante de ti, si tú oyes, aleluya, lo que él te dice, si escuchas que te dice alto y te detienes, si escuchas que te dice aprisa y tú vas a prisa, si escuchas que te dice derecha y vas a la derecha, si tú no eres rebelde, yo estaré ahí y voy a echar de delante de ti a tu enemigo, yo lo haré. Pero cuídate de ser rebelde, cuida de tu desobediencia, cuida de tu corazón, aleluya, que se oponga a mi palabra. Porque entonces dice, aleluya, yo tomaré cartas en el asunto porque mi nombre está en el ángel. ¿Está acá? Hermano, para Dios es muy importante que tú y yo miremos, aleluya, que en esa senda Él está buscando darnos la estrategia que debemos de seguir cada uno de nosotros según nuestras necesidades, según nuestro pecado, según nuestras rebeliones, según, hermano, aleluya, nuestras actitudes. Él tiene, como decimos vulgarmente, un traje a tu medida. ¿Estás aquí? Ahora, aquí lo importante es qué es lo que tú quieres, porque también hay un camino ancho, muy espacioso, por el cual muchos entran, pero al final su camino es un camino de muerte. Es decir, cada uno de nosotros puede definir, aleluya, por dónde quiere ir y cómo quiere vivir. Pero lo que Dios nos está explicando con su palabra y de lo que da testimonio el mismo Moisés es que Dios sí traza el camino y Dios puede mostrarnos cómo deberíamos de ir, de andar en este camino. Así que es muy importante y muy interesante, aleluya, comprenderlo. Quiero terminar con el libro de Números, capítulo 21. Sabes, yo le doy muchas gracias a Dios que cuando llegué a la iglesia que era yo un rebelde. Usted no sabe qué clase de rebelde era yo, gracias a Dios. Mi esposa sí sabe. O sea, que me dieran una orden, hermano, híjole, era peor que me mandaras a otro lado. No sabes lo que pasaba dentro de mí. No sé por qué, era un demonio, yo creo. Y así vivía. Y cuando llegué a la iglesia y el Señor me salvó, nadie me había dicho que había que obedecer. Me dijeron que Dios me amaba y que Él podía cambiar mi vida. Y me encontré con esto, que había que obedecer. Y el día que yo hice un pacto con Dios, después de que me salvé y entendí esto,
fue: voy a obedecer. No me importa, yo voy a obedecer. Obvio, estamos hablando que empecé a leer la Biblia y no me dijeron avíntate del 5º piso de cabeza, ¿eh? Hay que ser entendido. Pero decidí ir por el camino que me estaba trazando en aquel tiempo mi pastor, mi líder. ¿Cómo pude venir de que me dieran una orden y mi cabeza se explotara a decir sí? Oye, que sí, sí. Porque empecé a entender que Dios tenía un mejor camino que el que yo ya había vivido, que el que yo me había trazado. Es importante, hermano. Es importante porque andar en esta senda, aleluya, va a bendecir tu vida. Pero andarla no es andarla, aleluya, en ese nivel natural de mi propio pensamiento y de mi propio plan, sino traer a Cristo, involucrarlo al nivel donde yo puedo entender que Él está pensando mejor que yo. Eso es bien glorioso si usted está pensando en la eternidad. El libro de Números, mira lo que dice Números, capítulo 21, versículos 1 al 7. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Usted ya conoce la historia. ¿Qué pasó ahí? Hermano, el pueblo se acaba de traer una victoria, acaba de pasar por una guerra, Dios les acaba de dar la victoria, y resulta, hermano, que después de la victoria ellos vienen a menos y se desaniman. No sea a ti que te desanime, que no es como quieres, que no es cuando tú quieres, no sé qué te pueda desanimar. Pero el pueblo se desanimó, y el problema de esta forma, esta situación, este sentimiento, esta actitud de desánimo los llevó a murmurar contra el líder y contra Dios. O sea, las serpientes no llegaron nada más porque sí. Las serpientes empezaron a morder al pueblo y el pueblo empezó a morir porque su ingratitud, hermano, aleluya, llegó al punto de hablar mal de Dios y decir: ¿para qué me sacó de la vida que tenía antes? ¿Para obedecer? ¿Para hacer lo que quieren aquí? ¿Para qué me trajo el Señor aquí? ¿Para ahora tener que amar a mi esposa y respetarla? ¿Para tener que ser mamá? ¿Para tener que ser papá? ¿Para qué me trajo Dios aquí? ¿Para ponerle orden a mi vida? Estábamos mejor comiendo ollas de carne en la esclavitud de Egipto. Y en esa actitud es que el Señor entonces manda a las serpientes, comienzan a morderlos, comienzan a morir. Hermano, así es de sencillo esto. No te gusta, te desanimas, vas a hablar. Vas a hablar. Y luego dice que entonces, ya tú sabes la historia, vinieron y le dijeron al Señor, a Moisés: Moisés, clama por nosotros, tú y Dios tienen comunión, ora por mí. Y Moisés vino y le dijo: Señor, haz algo porque tu pueblo está muriendo. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de amor. No nos trajiste acá para padecer, no nos trajiste aquí para que tu pueblo sea
esfumado en el desierto. Y el Señor dice, bueno, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, ponla en lo alto, y cualquiera que mirare, nunca quitó las serpientes. Cualquiera que mirare a la serpiente vivirá. ¿Estás aquí? ¿Por qué, hermano? Porque siempre que tú y yo estemos en el andar y en el caminar y fallemos, siempre podemos seguir recurriendo a Jesucristo. Siempre podemos tener la gracia de un Cristo vivo, sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros de día y de noche. Que si hoy, hermano, no hemos entendido que mi pensamiento es menor que el de Dios y mis caminos no son tan buenos como los de Dios, yo hoy podría entender y decir, Señor, no necesito que una burra me hable para yo entender que me has estado estorbando. No necesito entender así, Señor. Solo habla mi vida y quiero obedecer. Solo habla mi vida y voy a empezar a comprender. No necesito que una serpiente me muerda. No necesito que mis enemigos empiecen a causarme, aleluya, ruina. El camino de Dios, hermano, el camino de Dios es un camino que es como luz de aurora. Que si tú y yo estamos dispuestos a andar ahí, entonces, hermano, tú y yo, aleluya, podríamos también tener, aleluya, esa parte de historia del pueblo de Israel que se convierte en victoria y se convierte, aleluya, en la herencia entregada y se convierte, hermano, aleluya, en todo aquello que tenemos escrito en el Antiguo Testamento de un Dios que siempre, siempre mantuvo la simiente, aleluya, hasta que Jesucristo llegó. Así que tú y yo, aleluya, solamente hoy tenemos esa opción de entender quién es Cristo o dejarnos, aleluya, seguir guiando, amén, por nuestro corazón. No recuerdo quién en el mes nos recordaba lo que dice Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Pues porque tienes a alguien que piensa mejor que tú y no soy yo. Dale gracias a Dios por eso. Es Dios. Hay alguien que tiene una mejor estrategia para tu vida y no soy yo. Es Dios, hermano. Eso dice Isaías. Así que si tú lo entiendes, seguro empezarás, aleluya, a buscar que sea el pensamiento de Dios el que te guíe y que tú puedas ir en sus caminos. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde porque vamos a orar. ¿Estás aquí? Dice Proverbios, bien fuerte esto. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo a veces como que actúo medio sorprendido. Ay, el pueblo acaba de venir de la victoria. ¿Cómo hablan de Dios? Es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza plena del hombre. Dios acaba de hacer algo con nosotros, nos acaba de bendecir, nos suplió, nos contestó la oración y después de eso se encuentra, hermano, aleluya, personas insensibles, desobedientes, no sé. Es que no era característica personal del pueblo de Israel o de los judíos, sigue siendo la naturaleza de la creación de Dios, hermano. De esa creación que se resbaló y salió del Edén y después de eso se ha dedicado solamente a contaminarse. Así que lo que Dios está queriéndonos recordar es que si tú y yo le damos nuestro corazón y ponemos nuestros ojos en sus caminos, seguramente podríamos empezar, hermano, aleluya, a trazar una vida diferente en esta senda que cada vez se convierte, aleluya, más clara y más clara, con el fin de que cada día tropecemos menos y menos. Cerremos un momento nuestros ojos y meditemos esta tarde. ¿Qué hay cuando estás pensando qué hacer? ¿Es la palabra de Dios tu filtro para decir estoy pensando correctamente? ¿Qué pasa, hermano, cuando tienes que enfrentarte, aleluya, al orden dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia? ¿Qué pasa en tu corazón cuando tienes que enfrentarte a una orden directa de tu autoridad? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que pasa dentro de ti? ¿Cómo solucionas eso? ¿Con un pensamiento de Dios? ¿Con la actitud de Dios?
¿Qué pasa cuando Dios viene y busca estorbarte, hermano, en cualquier sueño, anhelo, deseo, lo que tú quieras? Pero ¿qué es Dios, aleluya, buscando prevenirte? Porque quizá más adelante pueda haber algo que te desanime y empeore las cosas. Que quizá Él sabe que más adelante van a venir guerras, luchas, batallas, y que en ellas, hermano, hay, aleluya, una pequeña, aleluya, porción en la estadística de que vuelvas atrás. Lo que estamos nosotros escuchando esta tarde a través de la palabra es que nuestro Dios empieza a figurar diciendo, sabes, pienso mejor que tú, sin ninguna intención de sobajarnos, sin ninguna intención de hacernos menos, pero con la intención, aleluya, que tiene cualquier Dios, hermano, que se presenta ante un hombre para hacerle saber por qué es Dios, porque es mejor que nosotros. Así que yo quiero concluir, aleluya, este tema del mes de junio, buscando que usted quiera definirse esta tarde, aleluya, en el sentido de cómo seguirá su vida, con sus pensamientos y sus caminos, o seguirá, hermano, las instrucciones del pensamiento de Dios y de los caminos de Dios. ¿Seguirá usted luchando por sus planes o buscará que los planes de Dios se establezcan en su vida? ¿Seguirá batallando con su carne por alcanzar un propósito, hermano, o dejará que el propósito de Dios se funda en su corazón y en su mente? Porque si bien ya el Señor le ha reconciliado, le escogió, lo adoptó, lo ha hecho su hijo, ahora en esa reconciliación y en esa filiación, aleluya, a este reino como su hijo, Él espera que usted vaya, aleluya, hacia la luz de la aurora que cada día es más perfecta. Él busca que usted pueda entender que Él, su Dios, su Señor, mi Dios y mi Señor, piensa mejor que yo y piensa mejor que usted, con el único fin de generar en nosotros una confianza de decir, voy a buscar el consejo de Dios porque Él piensa mejor que yo. Voy a buscar el camino de Dios porque en el camino de Dios estaré mejor. Él proveerá, Él suplirá, Él se moverá. Me asombra porque le dice al pueblo, irá mi ángel delante de ti, y si alguien te afligiere, mi ángel le afligirá a él. Cuidado total. Así que este mes de junio, hermano, tenemos que entenderlo. Nos escogió, nos adoptó y nos ha santificado para andar en sus caminos. Si Dios habló a tu vida en alguna área, el altar está abierto. Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Y es una buena tarde para hablar con nuestro Dios respecto a nuestro futuro en su reino. Aleluya, gloria a Dios.